Santiagueña, Centenario, Chipoleti. ¿Algún otro lugar? Un poco más lejos, un poco más raro, con un nombre en particular. Tenemos una masa enorme que no hay manera que prenda la cámara. En caso que tenga, ¿no? Que yo creería que deberían ser la mayoría. Bien. ¿Alguno que otro quiera compartir su procedencia? Necochea. Ahí está. Eso le pone un poco de color. Necochea. ¿Naciste en Necochea y te viniste después? No, nací en Miramar y crecí en Necochea, después me vine acá a estudiar. De una. Miramar, Necochea. La costa bonaerense. De Salta a la Linda, qué bien, perfecto. Y al extranjero siempre tenemos hermanos chilenos, colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, puede ser también. No tenemos a nadie que lo quiera decir. Otro de Salta, Luana. Bueno, trabajan, ¿quiénes trabajan? No vamos a decir información sensible, ¿sí? Pero a mí me gusta hacer siempre un paneo de quiénes trabajan o quiénes no trabajan, a la inversa, ¿no? Más fácil que vayamos. Eugenia, bien, trabajás. Lo único que les voy a preguntar es, si nos quieren contar exactamente dónde trabajan, no hay ningún problema, ¿sí? Pero no, si trabajan en el ámbito público o en el ámbito privado. Generalmente lo que yo pregunto, ¿sí? Iván está en la búsqueda, Luana trabaja, Eugenia trabaja en un club deportivo, perfecto. Andrés en el ámbito privado, ahí ya tenemos 5. 6, perdón. Siete con Juan, que trabaja en el shopping. Andrea en la administración pública. ¿En alguna repartición en particular o decinos al menos que es municipalidad, provincia, Río Negro, Neuquén? ¿En algún lugar necesitan gente? Son tiempos difíciles para buscar laburo, ni hablar cuando uno es bastante joven, ¿no? Ayudante contable, que viene ahí ya haciendo un poco de experiencia, acercándose al campo profesional, eso está buenísimo, porque eso ya nos va dando un par de pautas más o menos si elegimos medianamente bien lo que estamos estudiando o no. Eso es buenísimo, intentar de trabajar desde lo antes que se pueda en un ámbito parecido a donde uno se va a desarrollar o donde se debería desarrollar en relación a lo que está estudiando. Eso es información, experiencia que le vale mucho a uno. Bien. Andrea Nele pasa acá en Neuquén. Perfecto. Bueno, no son tantos los que trabajan. Vamos viendo. En relación al total, ¿sí? Felicitaciones por hacer el esfuerzo de trabajar y estudiar. Bueno, ya estamos 3 y 11, estaríamos prácticamente en condiciones, 3 y 12, en condiciones de arrancar, ¿sí? Muchas veces yo pregunto lo del tema laboral también, porque en el caso del derecho, el derecho se dice que es razonamiento puro, ¿sí? Podemos decir hasta que
son palabras, meramente palabras, ¿sí? Pero cuando lo dejamos ahí, la cuestión por ahí es muy abstracta y nos parece muy lejana. Entonces, a veces está bueno de intentar buscar un par de ejemplos en... Yo estoy en la oscuridad, de noche, acá en la manzana donde estoy yo es de noche, me veo muy oscuro. Buscar un poco algunos planos como para aplicar y entender. Y a veces el ámbito laboral nos da algunas herramientas como para jugar más con el derecho o entender un poco, dentro de la formación que están haciendo ustedes, la mirada y el razonamiento jurídico que tienen que tener, que no es claramente el que va a tener un abogado, un escribano, un traductor jurídico, ¿sí? Sino es el de un licenciado en administración, ¿sí? ¿Esto qué significa? Digo, ustedes no van a ser operadores jurídicos, no van a ir a litigar frente a la justicia, ¿sí? Pero absolutamente todo lo que hagan en su vida, prácticamente todo, muy pocas cosas, ¿sí? Están por fuera de la regulación legal. ¿Sí? Tanto en el ámbito de la familia, en el ámbito del laburo, en el ámbito del espacio público, ¿sí? Y en el ámbito privado incluso hay cosas que están reguladas, ¿sí? Así como en público justamente lo que hacemos es ver un par de nociones generales que hacen a la ciudadanía y la organización del Estado y los derechos que tenemos como ciudadanos, las declaraciones, las garantías, ¿sí? En el caso de privado lo que intentamos hacer es brindar nociones generales para que ustedes puedan entender de una manera más fácil el entramado, ¿sí? Jurídico donde se van a desarrollar, ¿sí? Por ahí les puede parecer, hay gente que le parece aburrido esto de estos conceptos, definiciones, requisitos, y muchas veces la ley, en términos generales, genera un poco esta apatía o esta desvinculación de la norma, ¿sí? De hecho, vivimos en momentos de mucho desapego a la norma, porque ha habido una hipernormatividad, ¿sí? Tenemos una cantidad de regulaciones. El derecho es como un manto que cae sobre todo. Prácticamente todo lo que hacemos, en todos los lugares donde estamos, hay normas jurídicas que están regulando esa situación, ¿sí? En el caso de hoy, para ya no hacer la introducción más larga, yo soy medio larguero con algunas cosas, así que avísenme cualquier cosa. Sobre todo si me paso de tiempo, que voy a intentar no hacerlo. Pero bueno, en el caso de hoy, lo que vamos a ver, vamos a arrancar, es la unidad 2. ¿Sí? La unidad 2 son los sujetos del derecho. ¿Sí? Vamos a ver dos sujetos en particular, la persona humana y la persona jurídica. Detalle antes de arrancar con la clase. Nosotros tenemos dos clases para esta unidad 2, ¿sí? Las íbamos a hacer hoy y mañana, pero la profesora Costa tiene unos problemas para poder dar los lunes, ella le tocaría la semana que viene, ¿sí? Así que nosotros nos vamos a ver esta vez, en el caso de esta unidad, nos vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a avanzar hasta la mitad de la unidad. Mañana van a tener con Flor, con la profesora Costa, van a arrancar la unidad 3, ¿sí? El lunes que viene vamos a terminar persona, ¿sí? La parte de los atributos de la personalidad que nos queden, y persona jurídica, ¿sí? Y el martes van a terminar con Flor la unidad 3. Va a quedar este desfasaje por unos problemas de horario que tiene Flor con unas capacitaciones, ¿sí? Entonces, hoy nos vemos virtualmente y vamos a terminar la unidad el próximo lunes virtualmente, ¿sí? Y mañana tienen con Flor y arrancan la 3, que tengo entendido que mañana es presencial, ¿sí? Lo que le voy a pedir a Flor de última, que para cualquier tipo
situación que se preste a confusión, les escriba por Perco, o alguno de nosotros le escribimos por Perco confirmando el aula, sé que son las 40 y algo. ¿Sí? Bueno, hecha esta aclaración, vamos a arrancar entonces sí ya con la presentación. Bien, esto no, claramente. Esto sí. Ahí estamos. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve, profe. Bárbaro. Está bien que esta virtualidad a veces nos pone un poquito parcos o secotes a la hora de interactuar. Pero les pido que alguno que otro tenga la amabilidad de contestarme cuando le hago alguna pregunta, sobre todo de si estamos al aire, si se ve se ve la pantalla, ¿sí? Por favor. Bueno, vamos entonces a arrancar. Escuchar se escucha bien, ¿no? Sin Sí. cortes Sí, y se a escucha. buen volumen. Buenísimo. Bueno. Instituciones del derecho privado, unidad 2, persona, lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Es la introducción y las nociones generales, ¿sí? Bien. Yo les pongo, ¿el cursor se ve? Siempre hago esta pregunta y me olvido. ¿El cursor se ve? Sí, profe. Perfecto. Bien. Yo les pongo hasta artículo 99, ¿sí? En privado, nuestro material principal es el Código Civil y Comercial, ¿sí? Obviamente el código por ahí es demasiado técnico a veces, ¿sí? Y nos pueden surgir muchas dudas de interpretación. Para ese caso, yo lo que les recomiendo es el Código Civil y Comercial comentado. ¿Bien? El Código Civil y Comercial comentado es larguísimo, son 6 tomos, ¿sí? Nadie pretende que ustedes lo lean completo en absoluto, porque de hecho nosotros no pasamos por todos los artículos del Código Civil y Comercial, pero está bueno ir a consultar cuando uno tiene dudas respecto a un enunciado, a una norma que puede ser un poco ambigua, o vaga, poco precisa, ¿sí? Está bueno ir a consultarlo. Y lo que tiene el código comentado es que es artículo por artículo, ¿sí? Se va analizando. ¿Bien? O sea, uno agarra el artículo 19 y abajo hay todo un desarrollo de lo que ese artículo establece. A veces vamos a encontrar, como nosotros tuvimos una reforma hace medianamente pocos años, ¿sí? Muy importante en relación al código que tenemos hoy, el código que teníamos antes, muchas veces también van a encontrar un poco lo que es derecho comparado, que por ahí a ustedes no les va a servir, pero es esto de analizar por qué el código es ahora como es y qué decía antes, ¿sí? Y los efectos de lo que implica que hoy esté esta nueva concepción establecida, etc. ¿Sí? Van a encontrar mucha información muy jurídica, pero por ahí con algunas líneas que leen en algún artículo que no les quedó claro o no entendieron bien, pueden dilucidar y pueden entender la norma de otra manera y explicada de otra forma, ¿sí? Así que bueno, yo lo que estuve viendo recién hace un ratito, veía que en Perco, no sé por qué, bueno, se habían borrado, lo que yo hice es completar. Si ustedes entran a la parte del material, ¿sí? Hay una parte que dice Código Civil y Comercial comentado, ¿sí? Y ahí nomás, no sé por qué estaba solamente el tomo 3 y el tomo 4. Yo recién completé con todos los tomos, ¿sí? Repito, no es para que se lea, nadie va a llegar a leer
todos los tomos, y no tiene sentido, ¿sí? En el caso de la clase de hoy, y en estas clases, claramente estamos en la primera parte, ¿sí? Esto lo van a encontrar en el tomo 1, ¿sí? Porque está recién arrancando el código, son los primeros artículos, ¿sí? Y lo van a encontrar en el tomo 1. Si alguno tiene problema para acceder al material, bajarlo, lo que sea, se comunica conmigo, ¿sí? Y me dice, yo les voy a dejar acá el mail mío, en el chat, ¿sí? Para este tipo de consultas. Lo que es consultas por ahí más administrativas, generalmente eso lo resuelve la jefa de cátedra, ¿sí? Cintia, la profesora Bistolfi, ¿sí? Pero bueno, cuando algo no queda claro, cuando no se puede acceder al material, ¿sí? Tranquilamente me pueden escribir a ese correo, ¿sí? Bueno, ahora ya sí, sin tanta presentación, vamos a la clase de hoy. Bien, vamos a ver las personas, ¿sí? El primer punto es personas, concepto. Van a ver que ahí tenemos un signo de pregunta, concepto, porque esto es algo que quedó en el programa. El código de hoy no tiene un concepto en un solo artículo de lo que sería una persona, ¿sí? El código anterior lo tenía, este código es como un código más humanista, si se quiere, en algunos puntos. Buscó humanizar, ¿sí? Algunos tecnicismos que habían quedado y que eran como bastante lejanos a la población, ¿sí? Bien, las clases de personas, ¿sí? Y nos vamos a concentrar en el punto 2 en la persona humana, ¿sí? Dentro de la persona humana lo que es fundamental es saber el comienzo y el fin de su existencia, ¿sí? La regulación obviamente legal en relación a esto, y la condición jurídica de las personas por nacer, ¿sí? Que es una condición en particular y que ahora la vamos a ver más adelante. Y por último, vamos a adentrarnos en los atributos de las personas humanas, podríamos decir características, atributos iguales como la palabra más precisa, ¿sí? Y el tema que vamos a abordar, los atributos de las personas humanas son 5, ¿sí? Pero el atributo más complejo y más importante desde el punto de vista de lo jurídico, ¿sí? Es la capacidad, ¿sí? La capacidad tiene dos clases, de derecho y de ejercicio. Hay principios generales que la regulan, ¿sí? Y hay ciertas características o disposiciones, mejor dicho, para las personas menores de edad y ciertas normas para las restricciones de la capacidad, ¿sí? Cada tanto yo voy a ir parando, preguntando, a ver si me siguen escuchando, si no se cayó la conexión, que me ha pasado, ¿sí? Y preguntando si hay alguna duda. ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Bien, Claro. profe, Sí, todo profe. bien. Una consulta, Perfecto. profe. ¿Cuáles eran los tipos de capacidad que había dicho? No escuché, los tipos de capacidad. Capacidad Sí. tenemos dos. La capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. ¿Por qué no me avanza? Ahí está. Bien. Anda un poco lento el avance. Bien. La clasificación de las personas. ¿Sí? Esto no tiene mucha vuelta. El Código Civil y Comercial lo que hace es establecer dos tipos de personas. Personas humanas y personas jurídicas, ¿sí? Prácticamente en esto es igual al código anterior, solamente que antes hablábamos de personas físicas, ¿sí? Por eso digo que el código como que se humanizó en algún punto y busca conceptos un poco más
vinculados al ser humano, a la sociedad, que al derecho o a lo técnico. Bien, estas dos personas son las que vamos a ver en esta unidad. Hoy claramente nos quedamos en la persona humana, ¿sí? Bien. La persona humana, arrancamos, esto está en el título primero, ¿sí? Y arranca la regulación en el 19, ¿sí? Persona humana, el comienzo de la existencia. Tenemos 3 artículos ahí importantes, ¿sí? El artículo 19 nos establece cuándo comienza la existencia de una persona humana, ¿sí? Que el artículo hace referencia a la concepción. La existencia de la persona humana comienza con la concepción, ¿sí? El código anterior establecía algo muy parecido y este ha sido un punto de discusión para un montón de temas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a sacar de este concepto? ¿Sí? Que en verdad no hay un concepto, hay una determinación. Porque, como les decía, a diferencia del código anterior, nos habla directamente de cuándo comienza la existencia de la persona humana, pero en ningún momento nos define qué es una persona, ¿sí? Entonces acá un concepto de persona como teníamos en el código anterior, no. Lo que podríamos decir, si tenemos que buscar un concepto, es la capacidad de adquirir derechos, ser titular de derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Pero ahí nos quedaríamos insuficientes y a eso le tenemos que, lo tenemos que complementar con los 5 atributos, ¿sí? Que ahí tendríamos una noción más rica, más concreta y más real de lo que realmente es una persona humana. Bien, notas entonces para este artículo 19. No hay un concepto de persona, ¿sí? Y como novedoso se introduce, se hace referencia al concepto de persona humana y ya no persona física, ¿sí? Perdón. Bien. Decimos entonces que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Bien. Seguido del artículo 19 tenemos el 20, que nos habla de la duración del embarazo. Nos dice que la época de concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo, ¿sí? Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo es de 180, excluyendo el día del nacimiento, ¿sí? ¿Qué tenemos importante de este artículo? Bien, por una parte que nos establece la época de la concepción, estableciendo un lapso máximo y un lapso mínimo para la duración del embarazo, como principio general, porque habla de una presunción, ¿sí? Dice que, excepto prueba en contrario, tranquilamente podríamos encontrar una persona que cursó un embarazo de 302 días, por así decirlo, ¿sí? Este es el segundo punto que les estoy diciendo acá en las notas, ¿sí? Y por último, o analizar a ver, porque esto nos puede parecer muy abstracto, ¿qué le importa al código cuánto tiempo dura un embarazo? ¿El embarazo es lo mismo que la concepción? No. La concepción nunca vamos a saber exactamente cuándo ocurrió, ¿sí? Lo que hace el código, justamente, es, tomando un dato médico, o un criterio de índole médica, lo que hace es determinar un plazo máximo y un plazo mínimo para el embarazo, ¿sí? Con la posibilidad de, con una prueba en contrario, presentar que puede haber un embarazo de más de 300 días o de menos de 180, ¿sí? ¿Por qué hace esto?
digo, hasta ahora nos puede parecer muy abstracto. Vamos a ir a un ejemplo. Los ejemplos con persona humana, el comienzo de la existencia y el fin suelen ser ejemplos un poco trágicos, ¿sí? Pero bueno, como para que nos queden grabados y entendamos por ahí la importancia de estas cuestiones que a priori nos podrían resultar, y esto qué efectos tiene, ¿no? Bueno, vamos a hacer una suposición, hoy es 21 de marzo, ¿sí? Hoy fallece X persona, Juan le vamos a poner. Hoy fallece Juan, ¿sí? 21 de marzo del 2022, ¿sí? En febrero del año que viene, pongamos que pasó casi un año, en febrero, Juan tenía un patrimonio, que es uno de los atributos de la personalidad, ¿no? Va a haber una sucesión, una herencia, así sea un equipo de música y una caja de ahorros con 10.000 pesos, y un Fiat Uno inscripto, va a haber una herencia, ¿sí? Supongamos que para febrero del año que viene aparece una persona que dice estar embarazada de Juan, quien ya falleció, ¿sí? Y de que ese hijo es hijo de él, ¿sí? Y tendría derecho a ser parte de la herencia. Pongamos que no están casados, ¿sí? Pero ese hijo tendría derecho a una parte de la herencia, ¿sí? Esto como muy por arriba, no nos vamos a poner a hilar fino, ¿sí? ¿Entienden la situación a priori, lo que les estoy explicando? Sí, profe. Bueno, ahora, para los últimos días de febrero del 2023, y yo voy a tener unos 330 días más o menos de fallecido Juan, ¿sería posible que el niño que está en ese vientre sea de Juan, que Juan sea el padre? Naturalmente no, pero sí se podría. Naturalmente no. Bien, naturalmente no. Es muy raro un embarazo de tanto tiempo, ¿sí? Se complican mucho. Pero, ¿qué es lo que hace el código? Intenta dar un poco de certidumbre para este tipo de situaciones. Por ahí me fui con un ejemplo como muy tirado de los pelos, y es claramente muy difícil que ese embarazo realmente, que ese niño, la paternidad sea de Juan, ¿sí? Si la mujer comprueba que viene hace tanto tiempo y que han pasado más de 300 días y los números dan, de alguna manera podría. ¿Por qué? Porque es una presunción, ¿sí? Pero ya en principio lo vemos complicado, ¿sí? Por eso tenemos esta determinación del tiempo máximo, ¿sí? Y mínimo para el embarazo. Como un principio general. ¿Por qué? Porque admite excepciones. ¿Bien? Y recuerden esto, no es lo mismo la concepción, ¿sí? Bien como dice abajo, como sinónimo de anidación, con el embarazo, ¿sí? La idea es intentar de establecer un plazo para dar un poco de seguridad jurídica. Bien, esto encontramos en el 20 y en el 21 encontramos esto que en el punto 1 o en el punto 2 aparece como condición jurídica, ¿sí? Que es bastante interesante. Artículo 21, los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Y el nacimiento con vida se presume.
¿sí? Es una presunción. Atenti con este artículo que hay varias cosas para destacar. Primero, el artículo es novedoso en el sentido que ya no estamos hablando únicamente de la concepción o del concebido, sino que estamos hablando también del implantado, ¿sí? Es decir, que esta protección, este concepto, comprende también a los embriones implantados en el cuerpo de la mujer, cosa que obviamente el código anterior no hacía, no versaba sobre eso. ¿Sí? Esto es algo relativamente moderno y el código claramente no tenía disposiciones en relación a esto. Ahora sí las tiene. Bien. Por otra parte, lo más importante del 21 es esta condición de nacer con vida para que se tornen irrevocables, ¿sí?, los derechos adquiridos. ¿Sí? Esto es así. Por más que, y al finalizar también la última frase, es cruda, pero bueno, si no nace con vida, la persona nunca existió. ¿Sí? Puede haber cursado una persona, un embarazo, dar a luz y que ese niño nazca muerto. Bueno, si ese niño nace muerto, para el derecho, el derecho, ¿sí?, es como si ese niño nunca hubiese existido, ¿sí? Ahora, si nace con vida, aunque sea 10 segundos, 10 minutos, ¿sí?, 1 hora, y luego fallece, esa persona sí existió para el derecho. ¿Desde cuándo va a haber existido? Les pregunto yo. Desde la concepción. Casi me atraganto, perdón. Perfecto, desde la concepción. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera. Hasta los 10 minutos, la hora, lo que pasó, ¿sí?, hasta que falleció lamentablemente después de la persona a dar a luz. ¿Sí? Bueno, esto también es bastante importante. Vamos a ir a un ejemplo que es un poco raro, pero para que entiendan que tiene efectos jurídicos. Supongamos que una persona está cursando un embarazo. ¿Sí? Son padres primerizos, felizmente casados, bien, y la mujer está cursando un embarazo. ¿Sí? Van por el 6º mes y trágicamente el esposo, su compañero, fallece. ¿Bien? Sé que sucesiones lo vemos a lo último, pero bueno, un mínimo cultural debe haber. A los 6 meses fallece el esposo, ¿sí? ¿Quién heredaría el patrimonio de ese esposo? Supongamos que es la mujer embarazada, el esposo, y no hay más hijos, no. La mujer. Su mujer. Y el niño si nace. Exactamente, muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo. Dime tu nombre. Carolina, ahí está. Bueno, cierro el cosito para poder ver bien la pantalla. Perfecto, Carolina. Ahí está. Ahora, si a los 6 meses fallece, ¿sí?, la mujer sigue el embarazo, ¿sí?, con todo el dolor que le inflige la muerte de su compañero, y ese niño nace con vida. ¿Sí? Ahora, nació con vida. ¿Cuándo comenzó su existencia? En la Desde la concepción. concepción. Bien. Entonces, el padre de él
falleció cuando él ya existía. Sí, o no. Exacto, exacto. Y ahora no nos vamos a poner tan fino en qué es lo que le corresponde al nene y qué es lo que le corresponde a la madre, ¿sí? Porque no es la idea de esta clase, ¿sí? Pero entiendan que en ese caso el derecho le va a otorgar a ese niño, ¿sí?, derechos hereditarios, ¿sí? Porque la muerte de su padre, del cual es heredero, ¿sí?, ocurrió cuando él ya existía, ¿sí? Y después nació con vida, que es la condición jurídica, ¿sí?, como para perfeccionar esa existencia, por así decirlo. Bien, en el caso que el niño no nazca con vida, ¿sí?, pobre la mujer, era un drama terrible. Un drama terrible. Pero en el caso que el niño no nazca con vida, ¿sí?, en esa sucesión, obviamente la única que va a tener derechos hereditarios sobre Juan es su mujer, ¿sí? Únicamente su mujer. ¿Bien? Digo estos ejemplos como para ver un poco por qué el código se puede poner a determinar este tipo de cosas, ¿sí? Y qué efectos pueden tener. ¿Bien? Lo mismo, bueno, hay más ejemplos con una herencia de por medio. Una persona que está en un vientre podría prácticamente heredar, ¿sí? Pero no me quiero complicar con ejemplos más, porque nos tenemos que meter más en sucesiones todavía y en cómo se revocaría. Pero bueno, con esto nos quedamos, ¿sí? 19, 20 y 21 como para lo que es el principio de la existencia, ¿sí? No tenemos un concepto de persona humana, sí tenemos determinado el plazo del embarazo para dar alguna seguridad jurídica, un plazo que con prueba en contrario se puede impugnar, por así decirlo, se puede presentar otro plazo, ¿sí? Y por último, esta condición jurídica muy importante de nacer con vida. Cuando yo nazco con vida, por más que sean 10 segundos, ahí quedan adquiridos mis derechos de forma irrevocable y es como que se perfecciona mi existencia, ¿sí? Si es que lo podemos decir así. Bien. ¿Cuál es el fin de la existencia? Y después el tema de la prueba. Bien. Bueno, el principio general. Vieron que en el derecho siempre tenemos esto, principio general o regla general. ¿Por qué? Porque después siempre tenemos alguna que otra excepción o situación en particular. Así como lo decíamos en el embarazo, acá en la muerte también vamos a tener. El principio general y natural, podríamos decir, es la muerte, ¿sí? La tenemos establecida en el artículo 93, la existencia de la persona humana termina por su muerte. No hay mucha vuelta acá, ¿sí? Sí, está establecido como un principio general. Bien. En el 96 nos habla del medio de prueba, atenti con esto, no es solo, o sea, el medio de prueba para todo lo que hace a la persona, ¿sí? El nacimiento, la muerte, y el matrimonio incluso, por más que nos estemos adelantando, ¿sí? Siempre lo vamos a acreditar con qué instrumentos, con las partidas del registro civil, ¿sí? El nacimiento ocurrió en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, que es donde lo que va a constar en la partida, ¿sí? El sexo, el nombre y la afiliación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del registro civil, ¿sí? El artículo sigue y nos dice, del mismo modo se prueba la muerte de las personas fallecidas, con la partida del registro civil, la partida de defunción, ¿sí? Esto acuérdense siempre a los fines probatorios digo, no necesariamente ante la justicia, ¿sí? Yo voy a hacer un trámite a la obra social, ¿sí? Vamos a arrancar con situaciones un poco más felices. Para anotar a mi mujer, y bueno, ¿y con qué voy a ir?
y con el acta de celebración del matrimonio, con la libreta de familia, ¿sí? Con el documento, con la partida que me dé el registro civil que acredite el matrimonio, ¿sí? Voy a inscribir a mi hijo al colegio, a donde sea, y donde voy a acreditar la identidad de él, bueno, con el documento nacional de identidad, y eventualmente me pueden pedir la partida de nacimiento, ¿sí? Los documentos del registro civil son los que sirven como prueba para todo tipo de trámites, ¿sí? Bueno, el caso no feliz, pero muy común es cuando fallece una persona y yo tengo que dar de baja servicios, dar de baja, pagar impuestos, un montón de cosas. Yo voy pululando, por así decirlo, voy recorriendo las instituciones ¿con qué? Con la partida de defunción. ¿Bien? Bien. Hablábamos de la muerte como principio general del fin de la existencia, ¿sí? Es el principio general, es lo natural, ¿sí? Pero se pueden presentar otras situaciones, ¿sí? Que pueden llegar a una presunción de fallecimiento, ¿sí? Por una parte tenemos la ausencia simple y por otra parte tenemos la ausencia ya con presunción de fallecimiento, ¿sí? Nota al margen, estas situaciones no son de darse mucho, pasa claramente, ha pasado, si no estos institutos no existen, el derecho es primero el hecho y después viene el derecho, ¿sí? No pasa mucho, pero pasa. O tranquilamente puede pasar, puede fallar, decía Toussaint, ¿sí? Tenemos dos situaciones, ¿sí? La ausencia simple del 79, ¿sí? ¿Cuándo acontece o cuándo se puede propulsar esta ausencia simple? Bueno, cuando una persona desaparece de su domicilio, ¿sí? Y no tenemos noticias, ¿sí? Y esa persona no ha dejado un apoderado. Esos son los requisitos que establece el 79. Desaparecer del domicilio, no tener noticias de esa persona, ¿sí? No es que está en Necochea, en Miramar, en Villa Gesell, en Aguas Verdes, en Las Toninas, en San Bernardo, en la costa bonaerense, sino que no sabemos dónde está, ¿sí? Y por otra parte, no ha dejado apoderado. ¿Apoderado de qué? De sus bienes. Bueno, esta condición es la más fácil de cumplir porque generalmente nadie se ausenta y deja un apoderado, y si lo hace es porque claramente tiene algo programado y está haciendo algo. O está en un viaje de negocios, o está haciendo algo que quiere, pero claramente se organizó, ¿sí? Bien, ¿qué procedimiento tiene la ausencia simple? ¿Sí? La ausencia simple, yo no requiero un plazo mínimo, o tengo que esperar que, bueno, pasen 5 días, pasen 10 días, pase un mes, y se hayan reunido estas tres condiciones, y ya hace un mes yo no sé, o sea, sé que no está en el domicilio, no tengo ningún tipo de noticias, y por otra parte los bienes están ahí a la deriva y no hay apoderado. No tengo un plazo que tengo que esperar, ¿sí? Pero sí tengo que cumplir con los edictos. Y acá en el procedimiento del 82 sí nos estamos metiendo más en la parte procesal para que ustedes entiendan cómo funciona. ¿Qué pasa? ¿Se reúnen las características del artículo 79? Bárbaro. Lo que me dice la justicia es, para declarar la ausencia, lo primero que tenés que hacer es citar a esa persona por edictos durante 5 días. ¿Sí? ¿Saben los que son los edictos? No, profe. Los edictos son como una especie de documento público oficial, ¿sí? Y los edictos se publican todos los días.
y se publican para hacer justamente lo que se dice una oposición erga omnes, es decir, manifestar una situación de forma pública frente a la sociedad en su conjunto. Y generalmente son requisito para después poder hacer otra cosa, ¿sí? Es como que primero yo tengo que avisar, primero tengo que publicar estos edictos donde voy a publicar que la persona se encuentra con paradero desconocido, por favor, comunicarse, hacerse presente, ¿Bien? Entonces ahí es como que la persona tiene esa posibilidad, ¿sí? De, una vez que se han publicado los edictos, como de volver para defenderse, por así decirlo, aparecer primero, pero para defender lo suyo, ¿sí? Los bienes que tiene a cargo. Si se publican los edictos, por 5 días y la persona no aparece, el procedimiento judicial lo que va a hacer es designarle un defensor de ausentes, ¿sí? Un defensor de ausentes, ¿sí? La sentencia lo que va a hacer es declararlo ausente. Ausente solo, no ausente con presunción de fallecimiento, ¿sí? Se lo declara ausente y se le designa un curador, ¿sí? El defensor por el tema de los derechos, ¿sí? Que puedan entrar y las obligaciones que puedan entrar en juego en cualquier tipo de situación respecto a esta persona que físicamente no sabemos dónde está, ¿sí? ¿Y el curador para qué? El curador solamente se le designa para realizar actos de conservación y de administración de los bienes, ¿sí? Es justamente para proteger de alguna manera el patrimonio, ¿bien? Y generalmente el que inicia una causa de ausencia simple son los familiares y justamente para proteger cosas que están a nombre de esa persona y que por ahí no pueden proteger ellos directamente, ¿sí? Una cosa es un bien mueble, un auto que yo lo estaciono, lo tengo acá, otra cosa es una cuenta bancaria, una hipoteca, ¿sí? Otro tipo de situaciones que exceden a mi cuidado físico, ¿sí? Bien, esta entonces es la ausencia simple, ¿sí? ¿Qué efecto va a tener? Declaración de ausente y se le designa el curador. El defensor de ausentes para las cuestiones de derechos y obligaciones, ¿sí? Y el curador para lo que es la administración de los bienes de esta persona, ¿sí? Por otra parte, tenemos ya sí lo que es la ausencia con presunción de fallecimiento, ¿sí? Con dos supuestos. ¿Hasta acá vamos bien? Perdón. Sí, profe. Bien. Ahora tenemos la presunción de fallecimiento, ¿sí? Que la tenemos con dos situaciones, o dos posibilidades. Lo que es la ordinaria, que se denomina, y la extraordinaria, ¿sí? En el caso de la ordinaria, es lo mismo que la ausencia simple, ¿sí? Es una desaparición de la persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella, ¿sí? Pero el tema es que el plazo sea de 3 años, ¿sí? ¿Y desde cuándo contamos estos 3 años? ¿Desde cuándo contamos este plazo? Desde la última noticia que tuvimos, ¿sí? Si nos llamó de Mar de Ajó hace 3 años, lo vimos hace 4 años, pero nos llamó de Mar de Ajó hace 3 años, bueno, esa llamada va a ser la que haga empezar a computar el plazo, ¿sí? La última comunicación, ¿sí? Vean que acá hay un plazo establecido, a diferencia de la ausencia simple, es un plazo largo, ¿sí? Y claramente, porque los efectos que va a tener un ausente con presunción de fallecimiento ya son otros, y es otra la situación. Hay una gravedad de mayor importancia. Estas situaciones obviamente se dan menos
pero tranquilamente puede pasar. ¿Y por qué lo aborda el derecho? Porque cuando desaparecen estas personas, ¿sí? Palabra poco feliz, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿sí? Hay que resolver, y pasan 3 años, hay que resolver un montón de cosas legales por ahí, ¿sí? Caso típico dentro de la normalidad de estos casos. Hombre que abandona a una mujer, no se comunica más, estaban casados, pasan 3 años, el tipo se fue a otro país, no sabemos dónde está, y la mujer que está condenada a quedarse casada con una persona que hace 3 años no ve, no sabe dónde está. Digo como una situación límite, ¿sí? Pero esta presunción, ¿qué pasa con los bienes de este hombre? Esta presunción de fallecimiento viene también en algún punto a dar una solución a estos problemas que no se presentan mucho, pero que se pueden presentar, ¿sí? Bien. Y por otra parte, tenemos la presunción de fallecimiento de forma extraordinaria, donde las condiciones son un poco más entendibles, por así decirlo, ¿sí? Y donde se acorta el plazo para la presunción de fallecimiento en relación del evento o el acontecimiento que pasó en el medio, por así decirlo, ¿sí? Esto es en el 86, se presume, el artículo 86, se presume el fallecimiento de una persona en estos 2 casos. Si por última vez se encontró en un incendio, terremoto, guerra, susceptibles de ocasionar la muerte y no se sabe de la persona, bueno, 2 años desde que ocurrió el evento, ¿sí? Si Chiche Helblum nos desaparecía en Ucrania, en situación de guerra, ¿sí? Teníamos que esperar 2 años para hacer una presunción de fallecimiento extraordinaria, ¿sí? Acá por ahí, y esto ya es una cuestión de opinión personal, el plazo puede ser un poco excedido, ¿no? La última vez que veo a una persona en un incendio, en un terremoto o en una situación de guerra y tengo que esperar 2 años, bueno, lo podemos discutir, ¿sí? Y otra situación más límite y que nos hace acordar a una situación que hemos vivido hace un par de años, ¿sí? Si la persona se encontraba en un buque o aeronave que naufragaron, ¿sí? O se perdieron, en ese caso por el plazo de 6 meses, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Claramente el buque está en el agua, la aeronave está en el cielo, ¿sí? No es común que se pierdan, que naufraguen, ¿sí? Y no es común que sobrevivan por un plazo mayor a 6 meses en la nada o en el mar flotando con un salvavidas. Un poco tétrica la clase con los ejemplos, pero bueno, tengo que ponerle esos matices. Diga, Santiago. Yo venía pensando justo en un ejemplo así, que no sabía si entraba, y cuando vi de extraordinario vi que entraba. ¿Qué sucede si, por ejemplo, una persona desaparece en una guerra más de 2 años y aparece después? Supongamos que la guerra se prolonga en varios años. ¿Cómo se procede en ese caso? Mirá, esa pregunta aparece muchas veces y formulada para todo tipo de situaciones. A mí me hace acordar a una canción que dice no estaba muerto, estaba de parranda, ¿sí? Pero acá prima una cuestión, Santiago, que es la cuestión de la seguridad jurídica. ¿Bien? Si estamos diciendo que estas situaciones ya de por sí son excepcionales, va a ser mucho más excepcional que la persona haya sido declarada ausente con presunción de fallecimiento
y que después aparezca caminando. Pero vamos a la posibilidad, puede pasar, puede pasar. Ahora, ¿qué efecto jurídico va a tener? Ninguno. Digo, no se le van a devolver las cosas, ¿sí? No se va a retrotraer jurídicamente todo lo que hizo, los bienes de él, si ya se hizo la sucesión y se repartieron, eso no se puede retrotraer, ¿sí? Es una cuestión de seguridad jurídica, y si uno le busca una vuelta más fuerte, es esto de que el derecho se presume conocido por todos, y vos de alguna manera asumís las consecuencias que ese derecho establece, incluso si haya mediado no voluntad tuya en esa desaparición, ¿sí? Que lo que estoy diciendo no se mezcle con la desaparición forzada de personas, por favor, ¿sí? Que no quisiera ir a eso. Pero no hay solución, Santiago, para cualquier caso de un ausente con presunción de fallecimiento que aparece después de estar, de haber sido declarado de tal condición. No hay vuelta. A ver, ¿va a quedar como un NN? No. ¿Sí? Documento va a tener. Ahora, su patrimonio, ¿sí? El domicilio, todo, o sea, va a tener que empezar de cero. Va a tener que empezar una vida de cero, ¿sí? Jurídicamente, judicialmente, no podemos retrotraer nada, porque las condiciones son bastante severas como para llegar a ese punto, ¿sí? Y por una cuestión de seguridad jurídica y que te cierre el círculo, ¿sí? Una vez que se adoptó esa decisión, esta situación por excepción, no hay vuelta atrás. ¿Bien? Sea en el ordinario, en el extraordinario. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Y ahora sí, claramente entramos con los atributos de la personalidad. ¿Sí? Atributos es la palabra que me parece que es más precisa. Podemos hablar de propiedades o características de identidad propias, ¿sí? Que se le reconocen a las personas humanas y que se estiman inseparables de ellas, ¿sí? Una persona no puede no tener capacidad, no puede no tener nombre, no puede no tener domicilio, no puede no tener estado y no puede no tener patrimonio, ¿sí? Vamos por ahí al otro caso drástico, estoy re drástico hoy, pero dicen, bueno, pero un indigente que no vive, que no tiene sí, prácticamente no tiene una vida, tiene una sobrevida, un nivel de sobrevivencia, y no tiene un domicilio fijado, no tiene domicilio. Bueno, sí, para la ley tiene domicilio. No tendrá un domicilio legal, ¿sí? Establecido en una calle, pero para la ley el domicilio como atributo de esa personalidad, de esa persona, ¿sí? Es el lugar donde se encuentre. Duerme abajo del monumento, vive abajo del puente, bueno, ese va a ser su domicilio, ¿sí? Digo, estos atributos los tenemos todas las personas, ¿sí? Con el tema de que la capacidad es un tema un poco más delicado y se presta para matices, ¿sí? El nombre, el domicilio, el estado, obviamente algunos seremos solteros, otros casados, divorciados, etcétera, ¿sí? Y el patrimonio, claramente, todos tenemos un patrimonio, pero no lo podemos comparar, no tenemos el mismo patrimonio, pero como atributo de la personalidad, como capacidad de propiedad privada, tenemos todos. Bien. Este entonces es un concepto general de los atributos, propiedades o características de identidad propia, ¿sí? Que se les reconocen a las personas humanas, que se estiman inseparables de ellas, es decir, que ninguna persona puede ser privada de estos atributos. ¿Bien? Vamos a arrancar entonces por la capacidad. La capacidad
tiene dos fases, ¿sí? O dos caras diferenciadas, pero en términos generales nosotros lo que podemos decir es que es la actitud de una persona para ser titular de derechos, adquirir obligaciones y ejercer dichos derechos por sí misma. ¿Sí? Atentos con este concepto de capacidad en términos generales, porque nos demuestra las dos fases. ¿Sí? Y hay tres cuestiones a analizar. ¿Sí? Por una parte es la aptitud de la persona para ser titular de derechos. ¿Sí? Soy titular de derecho porque tengo el derecho de propiedad de esta casa, de este auto, ¿sí? Porque tengo el derecho personalísimo de tal cosa. ¿Sí? Puedo adquirir obligaciones también. Siempre que algo, y acá está técnicamente muy mal dicho, pero siempre que algo puede adquirir derechos, puede contraer obligaciones. ¿Sí? Y es la parte que cierra a los derechos. ¿Sí? O sea, derechos, obligaciones. ¿Sí? Nosotros somos titulares de derechos, pero también tenemos obligaciones. Obligaciones con el Estado, obligaciones con la comunidad, con la sociedad, y obligaciones dependen de los vínculos en los que estemos. También podemos tener obligaciones como padres, obligaciones como hijos, obligaciones como cónyuges, ¿sí? Obligaciones laborales, etc. ¿Sí? Pero una cosa es la titularidad y esta capacidad de adquirir derechos, adquirir obligaciones o ser titulares de los mismos, y otra cosa es la capacidad de ejercicio, ¿sí? De ejercitar esos derechos, de materializarlos, de hacerlos concretos, de defenderlos en caso que sea necesario, de reclamarlos, ¿sí? Y acá es donde vamos a dividir la capacidad, ¿sí? Acá estamos en el artículo 22, ¿sí? Vamos por una parte a hablar de capacidad de derecho y por otra parte de capacidad de ejercicio. Sí, la capacidad de derecho nos dice que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y de deberes jurídicos, ¿sí? Obligaciones, deberes son sinónimos, derechos, facultades, prerrogativas son sinónimos. Lo digo porque cuando uno lee literatura jurídica encuentra, justamente para no ser repetitivo, otros términos, y muchas veces nos preguntan si hay algún tipo de diferencia. ¿Sí? Lo importante del 22, bueno, esta primera parte es el concepto, es el grueso, mejor dicho, es el grueso del concepto que estaba plasmado en el código anterior para definir a una persona, que la definíamos como un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Profe, Sí. perdón que te corte. ¿Puedes repetir las similitudes de las palabras que había dicho recién? Perdón que... Sí, sí, sí. No, es que uno por ahí lo da por sabido, y menos cuando uno no está cerca del derecho, o sea, se presentan y se presta para confusión, y lo mismo pasa con contratos. Prerrogativa, facultad o derecho, ojo, siempre que estemos leyendo literatura jurídica, que estemos leyendo el código, que estemos leyendo una ley, una norma, ¿sí? Vamos a estar hablando de sinónimos. Facultad, prerrogativa, derecho, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener las obligaciones o deberes jurídicos, ¿sí? Y esto les va a servir para más adelante, pero otra palabra que tiene un sinfín de sinónimos, que por ahí con mayor tecnicismo uno sí puede encontrar algunas diferencias, es el contrato es un acuerdo de voluntades, ¿sí?
en líneas generales y como instrumento legal básico. El acuerdo de voluntades puede tener un montón de nombres, puede ser un pacto, ¿sí? Si es internacional puede ser una convención, se le puede decir acuerdo, ¿sí? Acuerdo, pacto, convenio, convención, ¿sí? Contrato, hace todo referencia a lo mismo, a un acuerdo de voluntades. Algunos se utilizan más para el ámbito privado y otros para el ámbito público, pero son sinónimos. Esa pregunta siempre la hacen más adelante. ¿Es lo mismo pacto de derechos humanos que convenio internacional? Sí, se los nombra diferentes, pero son instrumentos que van a lo mismo, un acuerdo de voluntad. ¿Sí? Vuelvo a la capacidad. Lo importante entonces que teníamos en el 22 es esta concepción que era en verdad como definíamos en el código anterior a la persona, ¿sí? Que estaba justamente, la concepción venía más atada al concepto, al atributo de capacidad. ¿Sí? En este código no tenemos un concepto de persona, pero lo armamos con lo que vimos en el 19, en el 20 y en el 21, claramente no vamos a hacer pasar por persona a un reptil, ¿sí? Por el 19, el 20, el 21, y lo complementamos, ¿sí? Lo alimentamos, lo nutrimos con los 5 atributos. ¿Sí? Bien. Estábamos entonces con la capacidad de derecho. La capacidad de derecho entonces es la aptitud para ser titulares de derechos y adquirir o contraer obligaciones. ¿Sí? Ojo que el 22 nos dice esto. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos. Esto es muy importante, ¿sí? Todos somos capaces de derechos, ¿sí? Todos somos capaces de derechos. Y si llegamos a tener, porque si no seríamos capaces de derechos, o sea, si tendríamos una incapacidad absoluta, no seríamos personas, directamente. ¿Sí? Ahora vamos a ver la diferencia con ejercicio. ¿Sí? Y si llegamos a tener alguna restricción en nuestra capacidad de derecho, es decir, yo no puedo ser titular de determinado derecho, o no puedo contraer determinada obligación, siempre es por vía de excepción y siempre va a ser una incapacidad relativa o muy particular. Y siempre, pero siempre, tiene que estar establecida por la ley. ¿Sí? Por eso yo les puse ley en negrita, porque no es según lo que me diga el juez, mi vecino, el oficial que estuve ahí cuando me casé, ¿sí? La única que puede limitar la capacidad de derecho es la ley. ¿Sí? Tiene que ser una norma legal. ¿Sí? Si no está en una norma legal, no hay manera de restringir mi capacidad. ¿Bien? A lo último de esta diapositiva tenemos esto: la incapacidad de derecho es siempre relativa o particular, nunca va a ser absoluta, porque si yo soy un incapaz de derecho absoluto, no puedo ser titular de ningún derecho y de ninguna obligación, por ende no sería una persona. ¿Sí? Y esta tiene que estar siempre establecida expresamente por la ley. Vamos a dos ejemplos burdos, pero bueno, que hacen al caso. Los padres no pueden contratar a sus hijos menores de edad que se encuentren bajo su patria potestad. ¿Sí? Yo como padre no puedo contratar a mi hijo para realizar cierto trabajo o lo que sea que está bajo mi patria potestad. Al estar bajo mi patria potestad, lo que se espera del vínculo que yo tenga con mi hijo es otra cosa. ¿Sí? Y es más por una cuestión de preservar al niño, ¿sí? O al menor. Bien, y en el segundo caso es un caso más fácil, el curador respecto de adquirir los bienes del pupilo. ¿Sí? Y lo vamos a llevar a un plano más fácil. ¿Vieron el tema de la ausencia simple? Que estábamos ahí hace un ratito, que decíamos que para los bienes se va a designar un curador. ¿Qué es lo que va a hacer este curador?
va a administrar los bienes. Administra los bienes y realiza actos de ¿De conservación. conservación? Exactamente. Que si uno lo piensa así, en plano general, bueno, la administración de los bienes comprendía actos de conservación. Quizás ahí la norma lo pone como para ser un poco más preciso. Este curador tiene claramente una función tutelar, si se quiere, una función de protección, ¿sí? Que viene por parte del Estado, ¿sí? Ese curador, para poder hacer bien su trabajo y para no entrar en situaciones de conflicto, no va a poder adquirir los bienes de su pupilo. ¿Sí? A ver, a mí me ponen de curador de una persona, ¿sí? Que tiene un determinado trastorno, ¿sí? Y viene de una familia muy rica, tiene una colección de arte importantísima, ¿sí? Y yo para pagarle los tratamientos, como no tiene ingresos, pero tiene mucho patrimonio, para pagarle los tratamientos, ¿sí? Voy vendiendo los bienes para pagar los tratamientos. ¿Lo puedo hacer? Sí. Lo que no voy a poder hacer es venderme esos bienes a mí mismo, por así decirlo. Digo, haría una representación del pupilo, ¿sí? Pero no podría ir yo comprando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué piensan? Porque lo que buscaría en ese caso es el interés propio. O sea, en el sentido de que vos lo podés vender más barato para vos poder comprarlo. Se supone Muy eso. bien, Gastón. No necesariamente, digo, por ahí tiene un Van Gogh, tiene un Area de Gauguin, tiene un Monet, un Manet, ¿sí? Qué sé yo. Tiene un cuadro que a mí me encanta muchísimo, yo lo quisiera tener, o una obra de arte que a mí me fascina y yo la quisiera tener, ¿sí? Pero entro en una cuestión de conflicto de intereses, porque yo estoy procurando la conservación y la administración de los bienes de esa persona, ¿sí? Y si me lo estoy vendiendo a mí mismo, y claramente podría, claro, me los podría vender más baratos, ¿sí? Le podría licuar el patrimonio, pagarle 2 mangos, ¿sí? Y quedarme con todo eso. Entonces, la ley, porque acuérdense que las restricciones a la capacidad de derecho solamente pueden venir por ley, la ley me establece que yo no puedo adquirir los bienes de mi pupilo cuando soy curador. ¿Bien? Este es otro ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Buenísimo. Y por otra parte, vamos con la capacidad de ejercicio. ¿Sí? Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, ¿sí? Excepto las limitaciones previstas en este código o las previstas en una sentencia judicial. ¿Sí? Entonces, en principio, toda persona puede ejercer, es decir, hacer valer por sí misma sus derechos. ¿Sí? Tengo algún problema laboral, voy a la justicia a título personal, ¿sí? Con el patrocinio de un abogado, pero a título personal, ¿sí? Me presento y defiendo, reclamo, hago una demanda, ¿sí? Defiendo mis derechos. ¿Sí? Así en cualquier ámbito. Pero el código establece ciertas limitaciones. ¿Sí? Y por otra parte, una sentencia judicial, dictada claramente por un juez, también puede establecer ciertas limitaciones de ejercicio. Acá las limitaciones pueden venir por la ley y por la sentencia de un juez. ¿Sí? Eso lo tenemos redactado en el 23. El 24 lo que hace lisa y llanamente es decirnos, son incapaces de ejercicio las siguientes personas. ¿Sí? La persona por nacer. Claramente la persona por nacer no puede ir a presentar un amparo.
¿sí? No puede comunicarse con un abogado, ¿sí? Y hacer valer sus derechos. Bien. Segundo caso, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con los alcances de este código. Y acá es donde empezó una de las introducciones como más novedosas de este nuevo código en relación a la capacidad. Antes nosotros teníamos un régimen que era prácticamente arbitrario en el sentido que cumplías los 18, cumplías los 21 y de repente eras un adulto, ¿sí? Lo que se estableció en este código y que se ayorna mucho más con la realidad y que sirve para resolver, encarar un montón de situaciones, resolver un montón de situaciones, prevenirlas, ¿sí? O darles mejor solución, es un sistema de autonomía progresiva, en el cual vamos desarrollando a medida de los años mayor capacidad de ejercicio, ¿sí? No es que de un día para el otro, cumpliendo determinada cantidad de años, ya puedo hacer todo lo que no podía hacer antes, ¿sí? Y es un concepto que se ayorna mucho más con la realidad en la que vivimos, ¿sí? En el artículo 24, por último, como incapaz de ejercicio, ¿sí? La persona, así como en el 23 nos establece que esta incapacidad de ejercicio puede venir por el código o por la sentencia judicial, en el 24 va a reafirmar esto de la sentencia judicial y nos va a decir que es incapaz de ejercicio, ¿sí? Una persona declarada por sentencia judicial, ¿sí? Ojo, no es incapaz de ejercicio absoluto porque se la declaró en la sentencia judicial, ¿sí? No es directamente yo macheo, directamente no puede, está declarado incapaz, no puede ejercer ningún derecho. No, hay que ver los alcances, la extensión que tiene la sentencia del juez. ¿Por qué? Porque para una persona con un síndrome de Down, para una persona en un estado de coma hace 2 años, ¿sí? Para una persona que tiene un retraso madurativo, ¿sí? O para una persona que tiene ciertos problemas psicomotriz, digo, las capacidades de ejercicio van a ser diferentes, y está bien que sean diferentes. Porque una persona que la tenemos postrada en una cama, ¿sí? En coma hace 2 años, es un incapaz absoluto porque no puede hacer nada por sí mismo, ¿sí? Pero una persona con un síndrome de Down, ¿sí? O con un retraso madurativo, tiene muchísima capacidad en relación a esta persona. Entonces hay un montón de cosas que sí va a poder ejercer por sí misma, ¿sí? Esto es importante. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Y ahí vamos ahí vamos a desmenuzar un poco esto de la autonomía progresiva y qué es lo que establece el código en relación a la edad que yo voy cumpliendo, ¿sí? El artículo 25 nos introduce 2 conceptos. Por una parte nos va a hablar de menor de edad, ¿sí? El menor de edad es toda persona que no haya cumplido 18 años, es menor de edad, ¿sí? Pero nos incorpora también el concepto de adolescente, ¿sí? Y es el menor de edad que haya cumplido 13 años, ¿sí? Es decir, al momento que yo cumplo 13 años, yo sigo siendo un menor de edad, pero ya soy un adolescente, ¿sí? Y vamos a ver qué efectos tiene esto, ¿sí? Y en el artículo 26, que es un artículo bastante largo y donde se mezclan varios matices, es en verdad donde queda resumido esto que nosotros podemos determinar como un sistema de capacidad o autonomía progresiva, que va avanzando en relación del grado de madurez y las posibilidades, ¿sí? Que yo tenga. ¿Bien? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Los menores de edad, que son solamente menores de edad, es decir, no son adolescentes, estamos hablando de los menores de 13 años, ¿sí? En cuanto a la capacidad de ejercicio, ¿sí? Siempre decimos, la capacidad de derecho es prácticamente absoluta. Si hay algo que no se puede hacer, es por vía de excepción, ¿sí? Un niño menor de 13 años es titular de todos sus derechos y también puede adquirir obligaciones. Ahora, en cuanto al ejercicio de esos derechos, ¿sí? ¿Quién ejerce esos derechos por él? Porque él no puede, digo, un niño de 11 años, padres separados, el padre no está pasando la cuota alimenticia. ¿Es el nene que se comunica con el abogado, se apersonan en el juzgado, realizan la demanda? No. En ese caso es la madre, ¿sí?, como representante natural, legal, la que va a defender los derechos de su hijo y va a ir en representación de su hijo, ¿sí? Y el titular de los derechos va a ser su hijo, en cuanto a los alimentos, ¿sí? Pero el ejercicio lo tiene que llevar a cabo ella, porque el nene no tiene la capacidad de hacerlo, claramente, ¿sí? Después de esta aclaración del 26, arranca un párrafo donde nos explica que igualmente el niño, y seguimos hablando del menor de 13 años, puede participar, ¿sí?, según la edad y el grado de madurez, puede ejercer algunos actos que son permitidos, ¿sí? Y en este sentido, el ejemplo más típico es el derecho a ser oído, ¿sí? Y acá para los niños no hay un límite de edad. Y estamos hablando de ser oído ¿dónde? ¿En la casa, en la escuela? No. En sede judicial, ¿sí? Y de hecho es hoy por hoy una de las máximas del derecho de familia, cuando un juez va a tomar decisiones que impactan sobre un niño, sobre una niña, ¿sí?, es importantísimo escuchar al niño, ¿sí? El niño no le va a decir, mire, yo me arreglo, a mí me están faltando 20.000 pesos para cubrir la cuota alimentaria, la ropa del colegio, no va a decir eso, ¿sí? Y la entrevista no va a ser de esas características, ¿sí? Pero ni hablar cuando estamos hablando de una asignación del cuidado personal, que es lo que antes se llamaba la tenencia, es decir, con quién va a vivir ese niño. Bueno, a ese niño se lo va a escuchar en sede judicial y su palabra va a importar. No se va a decidir exclusivamente en razón de lo que diga, ¿sí?, pero él va a participar en ese procedimiento a título personal, en esto, en ser oído, ¿sí?, y ahí va a poder participar. Esa es una máxima. En cualquier tipo de situación donde se pueda afectar un interés de un niño en un procedimiento judicial, ese niño tiene que ser escuchado, ¿sí? Bien, ahí estamos entonces, menores a los 13 años, ¿sí?, la capacidad de ejercicio la tienen sus padres, ¿sí?, salvo para algunas situaciones muy puntuales como esta del derecho de ser oído, ¿sí?, y donde ahí van a actuar por sí mismos, pueden actuar por sí mismos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Sí? Cuando cumplo 13 años me convierto en menor de adolescencia, menor de edad, pero ya adolescente, ¿sí? Y en este caso lo que tenemos es una presunción de que la persona tiene la aptitud para decidir por sí misma, ¿sí?, respecto de, todo esto seguimos dentro del 26, respecto de tratamientos que reúnan estas tres características, ¿sí? Un tratamiento que no sea invasivo lo puedo decidir yo mismo, ¿sí?, siendo adolescente. Les puse ejemplos acá de lo que sería un tratamiento no invasivo. Hay todavía igual en la doctrina con algún que otro
tratamiento ciertas discrepancias, si es invasivo o no, si puede perjudicar a la salud, pero bueno. A ver, si yo tengo entre 13 y 16 años y me quiero acudir al médico, lo puedo hacer solo, tranquilamente, ¿sí? Ejercito mi derecho a la salud yo solo, sin ningún tipo de restricción. Y me quiero hacer una radiografía, me la puedo hacer sin que estén mis padres, ni mi tutor, ni nadie. Un examen oftalmológico también, una tomografía computarizada también me la puedo hacer sin pedirle permiso a nadie. Obviamente me la tienen que indicar, ¿sí? No es que voy al Castro y me meto adentro del resonador magnético, tampoco. Bien, un electrocardiograma, ¿sí? Un monitor Holter, bueno, un poco eso ya es cuando uno tiene un riesgo cardiovascular elevado. La vacunación, un testeo de HIV o de enfermedades de transmisión sexual, la colocación de un yeso por esguince, todo este tipo de tratamientos son tratamientos que no son invasivos, ¿sí? Y en la medida que no comprometan mi estado de salud o no provoquen un riesgo grave, ¿sí? En mi vida o en mi integridad, yo como adolescente los puedo llevar a cabo tranquilamente sin pedirle permiso a nadie, ¿sí? Ahora, si yo soy adolescente y me quiero realizar algún tipo de tratamiento que no reúne alguna de estas tres condiciones, porque es invasivo, porque compromete mi salud, o porque puede provocar un riesgo grave, ¿sí? Bien. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero ¿qué voy a necesitar? Dos cosas: el consentimiento y la asistencia de mis progenitores. ¿Sí? Si yo tengo 14 años, ahora voy para algo filosófico o mitológico, y yo pienso que en esta tierra represento a un centauro, y me quiero poner 2 cuernos, ¿sí? Como prótesis, en la cabeza, de titanio, no, titanio muy caro, pero podríamos poner un acero quirúrgico, ¿sí? Bueno, hay que ver, tendríamos que ir al médico para analizar el riesgo, claramente es invasivo y seguramente algún tipo de riesgo hay. ¿Lo puedo hacer? Sí, si tengo el consentimiento de mis progenitores, ¿sí? O de mis representantes legales también, porque capaz que mis progenitores fallecieron, ¿sí? Con el consentimiento y con la asistencia de los, o sea, con la presencia de los progenitores, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy empedernido con hacerme implantar esos cuernos, ¿sí? Y mis padres claramente no quieren, porque va a traer todo tipo de problemas a mi salud, y ni hablar cuando pase por un detector de metales. Bien, digo, lo estoy llevando ya para algo como muy tirado de los pelos y medio tragicómico, ¿sí? Pero ¿qué pasa si hay un conflicto entre ese adolescente y esos padres? El adolescente quiere una cosa, los padres no prestan su consentimiento. Bueno, ¿qué nos dice ahí el Código Civil y Comercial? Sí, que este conflicto se va a resolver teniendo en cuenta el interés superior del niño, que es un concepto muy importante y muy amplio, y que tiene que ver principalmente con la integridad física, psíquica, y no lo vamos a desarrollar ahora, pero es un concepto que es importantísimo para los jueces de familia y los jueces de menores, ¿sí? Siempre tienen que estar velando por el interés superior del niño, y obviamente, eso desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Y obviamente teniendo en cuenta la opinión médica, ¿sí? El médico no le va a decir al juez si tiene que aprobar o no aprobar esa situación, pero le tiene que decir, mire, esto tiene riesgo, esto no tiene riesgo, y si tiene riesgo, el riesgo es este, es bajo, es alto, es moderado, ¿sí? ¿Y quién es el que va a decidir sobre esa situación? El juez, no la tía, el vecino, el abuelo, ¿sí? Digo, cuando ya llegamos a ese conflicto
y el adolescente insiste, la única manera de destrabar eso es llevarlo a la justicia, y que termine decidiendo ni el niño ni los padres, sino el juez intentando hacer un razonamiento integral. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. ¿Qué pasa con el adolescente a partir de los 16 años? ¿Sí? Acá hay algunos matices y no quiero confundirlos. Porque cuando uno se pone en fino con la literatura jurídica, encuentra autores que entienden una cosa y otros, o sea, autores más estrictos y autores un poquitito más amplios. ¿Sí? Lo importante es quedarnos con lo que dice el código. ¿Sí? Vamos a decir que un adolescente, a partir de los 16 años, ¿sí? Ya es un adolescente, pero es un adolescente que cumplió 16. Entonces, es otro escalón más en esta autonomía progresiva o en esta capacidad progresiva. A partir de los 16 años, el adolescente va a ser considerado como un adulto para la toma de decisiones respecto del cuidado. Y esta palabra es fundamental, del cuidado de su propio cuerpo. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con el cuidado de su cuerpo lo va a poder decidir como un adulto. ¿Sí? Hay autores que este concepto lo llevan prácticamente a poder tomar cualquier decisión, ¿sí?, respecto a su cuerpo, y hay autores que entienden que queda más circunscripto esta libertad o este accionar como adulto solamente al cuidado del cuerpo. ¿Sí? Una cosa es el cuidado del cuerpo y otra cosa es el cuerpo entero, por así decirlo, o el cuerpo mirándolo por el aspecto que yo lo mire. ¿Sí? Profe, Sí. pero, por ejemplo, si cumplís 16 años y sos mujer y te querés hacer una histerectomía, que es un procedimiento súper invasivo, te lo puedes hacer. Es que sí, la tendencia, y esto ha tenido bastantes implicancias desde que salió el código en la parte de la medicina, y de hecho hubo que ayornar un montón de cosas en la medicina, desde la toma de anticonceptivos, esto de poder hacerse pruebas de HIV, de enfermedades de transmisión sexual, esto como que ha ido avanzando un montón, cosa que uno en esa capacidad progresiva pueda acceder a realizar estos procedimientos sin las limitantes que existía antes. ¿Sí? Sí, seguramente vamos a encontrar situaciones donde para un autor eso va a estar fuera del alcance del mayor de 16 y para otros sí. Digo, esto siempre va a pasar en el derecho. Gente que se va a adoptar más un criterio con un matiz A y gente que va a escribir, o sea, otra biblioteca que va a tener otro criterio. ¿Sí? En principio, para quedarnos con lo del código, como un adulto es considerado respecto a el cuidado del cuerpo. ¿Sí? Tengo una enfermedad, me tengo que realizar ciertos tratamientos, lo que sea, bueno, yo todo eso no necesito que nadie preste su consentimiento, ni nadie me acompañe, ¿sí? Yo ya puedo ejercer todos esos derechos, que en verdad es el derecho de acceso a la salud y el derecho a la salud, ¿sí?, como si fuese un adulto. Bien. Otras situaciones particulares, estamos bien dentro de todo. Otras situaciones particulares respecto a los menores de 18 años en relación a la capacidad. ¿Sí? El emancipado. ¿Qué pasa si yo tengo menos de 18 años, ¿sí?, soy un menor, y me caso? ¿Sí? Hay maneras de casarse. En algunas requiero, menor de 16, requiero sí o sí la dispensa judicial, y entre los 16 y los 18 con autorización de los padres, y a falta de esta con autorización del juez. ¿Sí? Pero no importa, lo importante del emancipado es que si yo contraigo matrimonio, ¿sí?, siendo menor de edad,
por la vía que haya correspondido, ¿sí? Voy a tener plena capacidad de ejercicio, ¿sí? En lo que respecta a lo que establece el código. Es decir, voy a ser considerado como un adulto, ¿sí? La emancipación es un instituto, está creado hace bastante, no es un instituto nuevo en este código, pero justamente cuando uno contrae matrimonio, más antes, que era mucho más común contraer matrimonio de más jóvenes, uno queda emancipado, es como que ya vuela de ese hogar donde creció, de esa familia donde creció, y ya forma su propia familia. Entonces es entendible que el derecho le quiera reconocer mayor autonomía a esta, o una capacidad plena a esta persona. ¿Sí? Y por último, una situación del artículo 30, que no es muy común, ¿sí? Pero aquel menor de 18 años que tenga un título habilitante, ¿sí? O sea, una licencia de algo, ¿sí? Digo una licencia, perdón, una licenciatura que me habilite a ejercer psicología, lo que sea, ¿sí? Un gasista matriculado incluso, ¿sí? Puede ejercer la profesión por cuenta propia, sin previa autorización de sus padres. En el código anterior requería como una autorización de los padres para trabajar, ¿sí? Pero el menor de 18, que tiene título en mano, cosa que no es lo más común para ninguno de nosotros, pero cada tanto un enviado aparece, por así decirlo, bueno, él puede trabajar tranquilamente sin pedirle permiso a nadie, ¿sí? Y obviamente va a poder administrar y disponer de los bienes que adquiere fruto de su trabajo, de su profesión, ¿sí? Entonces, esa es otra situación particular. ¿Bien? Bueno, estas dos situaciones particulares, el emancipado y la profesión habilitante, ¿sí? Y acá estamos entrando en la recta final en cuanto a las restricciones a la capacidad, ¿sí? Artículo 31, artículo muy importante porque nos establece los principios generales, las reglas generales que rigen o que regulan cómo se restringe la capacidad, ¿sí? Nos tira 5 pautas, la última yo la saqué porque es más de índole medicinal y progresista, o sea, apunta como una mejora, por así decirlo, es más una indicación de un norte que de un punto a aspirar que una cuestión en concreto, ¿sí? Vamos a decir que la capacidad de ejercicio se presume aún cuando la persona está internada. Esta es la primera pauta que nos da el artículo 31. Es decir, que una persona esté internada no significa automáticamente que su capacidad esté restringida, ¿sí? Esto, bueno, hubo un caso incluso hace poco tiempo, no sé si algunos recordarán, en los medios, polémico porque hay una jueza metida en el medio, ¿sí? Donde mientras su hermano estaba internado, esta mujer entró al departamento y realizó unas cuantas cosas que a su hermano no le gustaron, y bueno, el hermano estaba internado por una cuestión de salud, pero en ningún momento se había declarado su incapacidad, y el hecho de estar internado a uno no lo hace incapaz, por el mero hecho de estar internado, ¿sí? Esto es fundamental. En segundo lugar, ¿qué nos establece el código en el 31? Es que siempre las limitaciones a la capacidad son excepciones impuestas en beneficio de la persona, ¿sí? Voy a lo contrario para darlo vuelta y que entendamos, no existen restricciones a la capacidad como forma de castigo, ¿sí? Yo no le restrinjo la capacidad a una persona, ¿sí? Para afectarla, para castigarla, para amedrentarla. No existe eso en el derecho, sino por el contrario lo hago para protegerla,
porque la ley considera que en esa situación está vulnerable, ¿sí? Entonces hay que limitar esa capacidad y otra persona se tiene que hacer cargo porque esa persona claramente no puede ejercer por sí misma, ¿sí? Tercer punto es algo novedoso, es algo donde lo que intenta es tener una concepción un poco más amplia respecto de la intervención estatal y respecto de las materias que hacen a la determinación de la capacidad de una persona y por ende la determinación de la incapacidad de una persona, ¿sí? Antes estaba por ahí más circunscripto este tema a una cuestión, si se quiere, psiquiátrica, ¿sí? Y hoy la intervención que realiza el Estado en los casos donde se reduce la capacidad, se aplican ciertas restricciones, la mirada tiene que ser interdisciplinaria. Es decir, yo no me voy a quedar con una sola disciplina, ¿sí? Así como les hablaba de personas con algún síndrome, con alguna enfermedad, ¿sí? Para cada caso, ¿sí? Yo no me quedo solamente con una evaluación médica, ¿sí? Seguramente voy a tener una evaluación médica hecha por un médico, pero también seguramente voy a tener una evaluación psiquiátrica hecha por un médico psiquiatra, que va a ver otra cosa. Seguramente voy a tener también una entrevista psicológica y el psicólogo va a trabajar otros aspectos y también seguramente se tiene que complementar con el trabajo de un asistente social para ver si atrás hay una red, hay apoyos, hay familiares, ¿sí? Digo, es una visión integral. No es que tiene síndrome de esto, tiene esta enfermedad, ¿sí? No es lineal. Cada caso requiere una revisión interdisciplinaria para poder tomar una decisión que se ajuste más a la realidad de esa persona y que le logre dar la mayor autonomía y capacidad posible, ¿sí? Porque ese es el norte realmente. Cuando yo tengo que restringir la capacidad, lo que tengo que intentar hacer es restringirla lo menos posible, ¿sí? Lo menos necesario, ¿sí? Para garantizar que la persona pueda hacer de su vida lo que quiera, ¿sí? Y que pocas cosas, sobre las cuales no puede discernir, queden a ejercicio de otra persona o de un representante, ¿sí? Esto es fundamental. Y por último, tenemos, obviamente, la persona que se le restringe la capacidad, ya sea para los actos que sea, ¿sí? Tiene un derecho a recibir la información sobre la restricción de capacidad, ¿sí? Y obviamente tiene el derecho a participar en el proceso, ¿sí? Donde se está decidiendo su capacidad. Caso típico, pero en una insania, ¿sí? Cuando yo quiero declarar a una persona demente, ¿sí? Esa persona tiene que participar del proceso. No lo podemos hacer teledirigido, ¿sí? No lo podemos hacer a distancia sin esa persona en el proceso. Digo, justamente, vamos a tomar medidas o iniciamos un proceso que es de carácter excepcional, ¿sí? Lo mínimo que necesitamos es a esa persona con toda la información y presente a lo largo de todo el procedimiento, ¿sí? Y si no llega a tener recursos económicos para poder asistir a ese procedimiento con un letrado es sinónimo de abogado, ¿sí? Bueno, el Estado se lo tiene que proveer. Es prácticamente como el principio de defensa en juicio, ¿sí? ¿Bien? Perdón, me fui, se me salió, ya estábamos igual, creo que queda una más. Bien, sí, queda esta. Y tenemos un par de
artículos más que hacen algunos detalles en cuanto a la restricción de la capacidad. El artículo 32, importante por una cuestión también de actualidad, si se quiere, y para resolver varias situaciones que antes eran un poco más difíciles de resolver desde el punto de vista legal, nos establece que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos, ¿sí?, de una persona mayor de 13 años, porque ¿por qué no hablamos de menores de 13 años? Porque son incapaces de ejercicio, ¿sí? Pero en el caso de una persona mayor de 13 años puede restringir esta capacidad para determinados actos, ¿sí?, cuando padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, ¿sí?, de suficiente gravedad, ¿sí?, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño para su persona o bienes. Este es el kit de la cuestión. Persona que tiene más de 13 años, ¿sí?, y ya sea que por una adicción, por un trastorno, por una alteración mental, ya sea permanente o prolongada, ¿sí?, que revista cierta gravedad, no estoy hablando de un tic en el ojo, ¿sí?, que revista cierta gravedad, siempre que el juez estime que si no le restringe la capacidad, es decir, si esa persona sigue con su plena capacidad, lo más seguro es que pueda incurrir en un daño a sí misma, es decir, a su propia persona o a sus propios bienes, es ahí donde el juez está facultado y tiene que restringir la capacidad para salvaguardar a esa persona. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. En este caso, van a ver que el código nos habla de apoyos. Apoyo o apoyos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, o sea, es un concepto amplio, pero que siempre lo va a adecuar y lo tienen que insertar en cada caso en particular. Ya estamos, chicos, no me voy a pasar, ya estamos. ¿Qué pasa? Cuando el juez considera que se reúnen las causales del 32, la parte de arriba, ¿sí?, lo que va a hacer es designar él o los apoyos, ¿sí? Estos apoyos, que claramente son personas, ¿sí?, no son robotinas, ¿sí?, son personas que lo que tienen que hacer es promover la autonomía, ¿sí?, y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Y estos apoyos suelen ser personas cercanas, ¿sí?, suelen ser personas del vínculo familiar, que lo van ayudando a tomar determinadas decisiones, a poner de manifiesto sus intereses, ¿sí?, como que lo van guiando y lo van ayudando en esto de hacer valer su voluntad en aquello lo cual está restringido en su capacidad, ¿sí? No es que el juez dice, bríndesele un apoyo y listo, ¿sí? Según cada caso en particular, el juez va a determinar las funciones que deben realizar estos apoyos, ¿sí? ¿Y en relación de qué? Y de las necesidades y las circunstancias de cada caso y de cada persona, ¿sí? No es lo mismo el apoyo que necesita una persona que no puede trasladarse por sí misma que el apoyo que necesita una persona que sí puede trasladarse por sí misma, pero que tiene problemas en el habla, ¿sí? Cada caso es particular. ¿Bien? Y por último, tenemos ya una situación de mayor gravedad que dice, por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su
entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar a un curador. El curador es más que un apoyo, ¿sí? Porque prácticamente va a actuar en representación de esa persona. Ojo con este último párrafo, ¿sí? Porque nos parece muy extremo, pero puede haber muchas situaciones en las cuales, ¿sí?, una persona se encuentre totalmente imposibilitada de interaccionar con su entorno, ¿sí?, y de expresar su voluntad. A ver, estamos hablando del caso de la persona internada en estado de coma, hace 2 años. ¿Hay alguna posibilidad de que interaccione con su entorno? ¿Que nos manifieste su voluntad? Les pregunto. No, no hay. No hay. No hay. La persona está prácticamente con una muerte vegetal, parecido a una muerte vegetal. No se manifiesta, no habla, está dormido. ¿Sí? Otra cosa que iba a decirles... y como para contrarrestarlo, y con esto ya lo último, digo, una persona que tiene un síndrome de Down, de Asperger, de Charg, la cantidad de síndromes que hay, ¿sí?, la gran mayoría no están imposibilitadas de interaccionar con su entorno, y mucho menos de expresar su voluntad. Entonces, esas personas generalmente tienen apoyos que los ayudan para las tomas de decisiones, ¿sí? Pero ahí lo fundamental es preservar la autonomía de la persona y lo que la persona quiere, ¿sí? Por eso, de ningún punto de vista va a ser una persona incapaz absolutamente, ¿sí? La incapacidad absoluta de ejercicio se da para muy pocos casos. Dijimos claramente las personas por nacer, por una cuestión obvia, y este tipo de cuestiones, ¿no? Donde tenemos una persona 2 años, 1 año en muerte cerebral, no reacciona, ¿sí? No hay ningún tipo de interacción y no se puede comunicar. Este tipo de situaciones límites son los que llevan a una incapacidad de ejercicio absoluta, ¿sí? Incapacidad de derecho absoluta no existe, porque si no, no seríamos personas. De eso acuérdense. ¿Bien? Alumnos, las 17, justo, miren cómo llegamos, porque no me queda ninguna, ahí me quedaba una diapositiva, me muero, no. Bueno, llegamos justos. Acá estoy viendo, de Rodemir, el hijo al padre, perdón, me quedó esa, hace bastante fue esa pregunta. Bueno, los ejemplos, perdón, algunos fueron medio fuertes, pero bueno, con comienzo y fin nos queda esto, y después con la parte de capacidad hay que traer un par de enfermedades o de síndromes para entender que la cosa no es lineal y taxativa, y pasa esto y se resuelve así. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Por mí no, profe. Por mí tampoco, No, profe. profe. Perfecto. Cualquier cosa, no duden en escribirme. Si hay alguna duda puntual o hay algún concepto que quieren desarrollar un poco más, recuerden que subí todos los tomos del Código Civil y Comercial comentado, ¿sí?, en caso que lo necesiten. Y mañana van a tener con Florencia, entiendo que mañana ya es presencial, y el lunes terminamos con esta unidad de personas. ¿Sí? Le agradezco a todos la paciencia, porque ya estamos sobre el punto final. ¿Sí? Que terminen bien la jornada. Sí. Yo creería que sí, Lourdes. O sea, por lo que tengo entendido, sí. Pero justamente como para poner un paño de seguridad, y porque no es lo mismo trasladarse a la facultad que quedarse en la casa y prender la compu o el celu,
Yo le voy a decir ahora, le voy a pedir ahora a la profe Acosta que se publique en PEDCO para mayor seguridad de todos, y para incluso alguno que no estuvo hoy que pueda saber, ¿sí? Perfecto. Alumnos, que terminen bien la jornada, gracias por la paciencia y